Buen día, vamos a dar inicio al siguiente tema, ventilación mecánica y la clave entre la vida y la muerte, a cargo del médico intensivista, doctor Luis Antonio Gorordo del Sol. Damos inicio a las presentaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las sesiones de las jornadas COVID del Hospital Juárez de México. Gracias por acompañarnos y esta noche, esta noche estamos a cargo de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Juárez de México y vamos a hablar de dos temas de ventilación mecánica que son muy importantes para el manejo de los pacientes que requieren apoyo mecánico ventilatorio. El primero estará a cargo de la doctora Lidia Mayo, residente de primer año de Medicina Crítica, acerca de los cuidados de la ventilación mecánica, dirigido específicamente a la ventilación protectora en el síndrome de estrés respiratorio agudo que genera el coronavirus. Y la segunda sesión a mi cargo, Luis Antonio Gorordo del Sol, encargado de las unidades de cuidados intensivos, acerca del retiro o el destete de la ventilación mecánica. Hola, buenos días, yo soy la doctora Lidia Mayo, residente de terapia intensiva, y hoy vamos a ver el tema de metas de protección pulmonar y ventilación mecánica en SIRA. Bueno, partiendo de la fisiopatología del SIRA, entendamos que el edema agudo pulmonar pues, va a generar que los alvéolos estén llenos de líquido y a su vez estos pues, van a generar fenómenos de colapso y a su vez también expansión. Estos mecanismos repetitivos de colapso y expansión pues, van a generar finalmente daño, ¿no? Entonces el objetivo finalmente en la ventilación mecánica es asegurarnos que mantengamos una adecuada oxigenación mientras evitamos estos ciclos repetitivos de apertura y cierre, es decir, manteniendo el alveolo lo más estable posible y así evitando el desarrollo de lesión pulmonar asociada a ventilación mecánica. Por ejemplo, en este esquema tenemos un modelo porcino de SIRA en el cual podemos ver el pulmón del paciente, por así decirlo, con SIRA. Vemos estas áreas de consolidación, esto rojo que aquí observamos. Esto en un corte transversal vemos que hay mucha cantidad de exudado y a nivel microscópico vemos cómo hay áreas de inflamación, trombosis y consolidación. Versus cuando comparaban en este estudio una ventilación mecánica protectora en el cual vemos una disminución de estas áreas de consolidación, un pulmón que ya podríamos describir como sano y microscópicamente vemos ya como el alveolo está libre de estos fenómenos de trombosis, los alveolos sin tanto líquido y esto es lo que logra una ventilación mecánica adecuada en SIRA, ¿no? Entonces el objetivo o la forma, el análogo de la ventilación mecánica sería como si nosotros ferulizáramos el pulmón. En este artículo en particular que hablan de cómo estabilizar un pulmón roto, haciendo el análogo de que la ventilación mecánica nos serviría como una férula, ¿no? como en una fractura. Entonces, ¿cuáles son esas metas de protección pulmonar? ¿A qué quiero llegar cuando tengo a mi paciente en ventilación mecánica? Número uno es mantener una adecuada saturación de oxígeno entre 88 a 92 como mínimo. Pero eso a través de una fracción inspirada de oxígeno de 21 a 60%, una presión parcial de oxígeno de 55 a 80 y una presión parcial de CO2 de 35 a 48 milímetros de mercurio, de 28 a 32 en la Ciudad de México. Esto es a lo que quiero llegar cuando tengo a mi paciente en ventilación mecánica, pero ¿cómo lo voy a hacer? Lo ideal es que llegue a estas metas de oxigenación con la menor presión posible. Hay distintas presiones en vía aérea que podemos medir. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una curva presión-tiempo en un modo controlado por volumen y tenemos tenemos el ciclo respiratorio que se compone de la inspiración y expiración y tenemos aquí que llegamos al final de la inspiración llegamos a una presión pico. Esa presión pico como protección pulmonar no debe de rebasar los 35 centímetros de agua. Ahora, si hacemos una pausa inspiratoria, vemos la caída de la presión y aquí tenemos una presión meseta. Esta presión meseta no debe de llegar a más de 25 centímetros de agua. Y ya cuando empieza la expiración tiene que llegar a una presión mínima en este caso el PIP sería una presión continua en vía aérea, es decir, sobre esa presión vamos a inspirar y en esa presión nos vamos a quedar al expirar. Esa es la presión positiva
al final de la expiración. Esa tiene que ser como un mínimo de 5 centímetros de agua. Ahora, si hacemos ciertos cálculos y vemos la diferencia que hay en cada una de estas presiones, también tendrán que ser nuestros objetivos. La diferencia entre la presión meseta y la presión PIP se conoce como presión de distensión, driving pressure, presión de conducción, y esa se ha visto que para que sea protectora tiene que ser al menos de 14, algunos artículos les referirán que menos de 17, pero es como lo máximo a lo que podemos llegar. Y otra presión que como tal no se habla de ella como meta de protección pulmonar, pero sí deben de estar bien conscientes que la diferencia entre la presión meseta y la presión de pico no debe ser mayor de 5 centímetros. Es decir, si yo tengo a mi paciente con una presión meseta de 25, yo espero que la presión pico no sea más de 30. ¿Esto por qué? Porque cuando se eleva esta diferencia a más de 5 centímetros de agua, estamos hablando que hay un aumento de la resistencia en vía aérea. Entonces eso ya nos está hablando de obstrucción de la cánula, broncoespasmo, vaya, algo que está cerrando vía aérea, ¿no? Entonces no como tal lo describen como una meta de protección pulmonar, pero no quiero que se queden con la idea de que debo de tener una diferencia entre meseta y pico de 10 centímetros, porque eso ya no es correcto, ¿no? Entonces no se está hablando de resistencia. Y ¿cómo vamos a lograr mantener a nuestro paciente dentro de estas presiones de vía aérea? Pues lográndolo a través de volúmenes corriente bajos, de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas metas de protección pulmonar? ¿Realmente tienen un sustento fisiológico? Pues se ha visto que los pacientes con SIRA, con la característica fisiológica es que pues por definición tienen edema agudo pulmonar, es decir, alvéolos ocupados, y que de acuerdo a la ventilación y perfusión de estos alvéolos van a haber zonas finalmente que son heterogéneas, ¿no? Vamos a tener, aparte de una lesión biofísica, es decir, si yo aplico un alto volumen que va a generar altas presiones, voy a generar en sí mismo una lesión como tal mecánica, esa va a ser la lesión biofísica, pero esa lesión biofísica va a generar una respuesta inflamatoria, que esa respuesta inflamatoria pues va a generar una cascada de citocinas que, como sabemos, va a tener consecuencias tanto a nivel local como a nivel sistémico. Es decir, esta fisiopatología puede desencadenar a su vez, la ventilación mecánica por sí misma puede inducir estos daños tanto biofísico y respuesta inflamatoria, y similar a un SIRA. Yo puedo tener un paciente sano y si le aplico altos volúmenes y altas presiones, puedo generar todas estas consecuencias y llevarlo realmente sí a un SIRA, pero inducido por ventilación mecánica. Entonces, ¿cuál es el desafío? Minimizar todos estos mecanismos responsables de desarrollo de BILI. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la lesión pulmonar inducida por ventilación? Bueno, recordemos que la distribución tanto de ventilación y perfusión en los alvéolos o en las zonas pulmonares va a ser distinta. Vamos a tener 3 zonas de West, en las cuales, por ejemplo, en la zona apical vamos a tener unos alvéolos mejor ventilados, pero menor perfundidos, y en esta área pueden ocurrir fenómenos de volotrauma o un aumento en el espacio muerto, es decir, zonas que están sí ventiladas, pero no perfundidas y no nos van a permitir una adecuada oxigenación. En una segunda zona vamos a tener áreas disminuidas en ventilación, con una perfusión conservada, pero la característica es que algunas sí están distendidas, otras están colapsadas, y esto va a generar fenómenos de atelectrauma. Mientras que en las zonas bajas, pues vamos a tener sí ya alvéolos totalmente colapsados con una adecuada perfusión, pero pues esto va a impedir que ocurra una adecuada oxigenación. Entonces nosotros cuando tenemos a un paciente en ventilación tenemos que luchar con todo esto. Y ese es el objetivo de mantener a mi paciente en metas de protección pulmonar. ¿Por qué un volumen corriente bajo? Porque con eso voy a disminuir volotrauma y atelectrauma. ¿Por qué PIP alto, incluso maniobras de reclutamiento alveolar, que lo veremos más adelante? Pues porque voy a reducir fenómenos de atelectrauma, volotrauma, voy a generar una mayor homogeneidad al perder esos alvéolos que están colapsados, permito que estén más distendidos, va a ser una superficie como tal más homogénea,
y todo esto me va a llevar a un menor riesgo débil, y todo esto también se ve favorecido por la posición prono. Ahora, hay guías realmente que nos describen cómo tiene que ser la ventilación mecánica. Una de ellas es son las guías americanas del año pasado, en las cuales nos hablan que de manera inicial tenemos que ventilar a nuestro paciente al menos con 6 mililitros por kilogramo de peso predicho, y van escalando sus recomendaciones de acuerdo al nivel de oxigenación. Igualmente nos recomiendan una presión plató de 30 centímetros, un PIB arriba de 5, siempre vigilando CO2, y si mi paciente ya empieza a tener menos nivel de oxigenación, llámese PAFI menor a 200, ahí sí recomiendan mayores niveles de PIB para mejorar oxigenación. Si mi paciente ya está con una PAFI menor a 150, tengo que utilizar tanto posición prono como bloqueo neuromuscular. Y en el caso de que mi paciente tenga una PAFI menor a 80, pues ya tendría que estar optando por otras estrategias como ECMO. También en esta guía nos hablan del grado de recomendación de cada una de estas maniobras. Por ejemplo, tanto volumen tidal como posición prono son las estrategias en las cuales la calidad de la evidencia es buena, y pues la recomendación en estos casos es fuerte. Igualmente, en cuanto a posición prono, pues al menos recomiendan más de 12 horas al día, y ya las que tienen una recomendación más débil en cuanto a metas de protección pulmonar, pues vemos que es PIB altos, tal cual hacen así la recomendación, y pues hay otras estrategias que nos permiten llevar a ventilación protectora, ¿no? Pero esto en cuanto a programación solamente serían volumen y PIB, ¿no? En cuanto a volumen tidal, ¿cómo lo programo? Se dice que tiene que ser un volumen de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho. Si mi paciente es obeso, tengo que optar iniciar por unos volúmenes más bajos, de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso predicho. ¿Y cómo hago el cálculo de peso predicho? Pues sabemos que tenemos una fórmula en la cual es talla menos 152.4 por 0.91 más 45 si se trata de paciente mujer, más 50 en el caso de los hombres, y eso me va a dar el peso sobre el que tengo que ajustar mi volumen tidal, ¿no? Entonces sería ya sea por 6, por 4 o por 8. Y les mencionaba en el paciente obeso de 4 a 6, pero si mi paciente con esos volúmenes tan bajos genera hipercapnia, pues entonces tendré que ir aumentando volumen tidal como lo requiero. ¿Cómo nos llegamos a estos volúmenes de 6 a 8? Pues hay varios estudios en el cual inició esta recomendación de volúmenes bajos, pues ya es de hace prácticamente 20 años, en el cual el estudio ARMA nos permitió identificar que volúmenes tidales bajos se asociaban a una menor mortalidad, disminución de ventilación mecánica a 28 días y disminución de falla orgánica. ¿Cómo hicieron esto? Antes de esta fecha se acostumbraba a ventilar a los pacientes con volúmenes altos, volúmenes hasta de 12 mililitros por kilogramo de peso predicho. Entonces se hicieron dos grupos en el cual comparaban la estrategia tradicional versus volúmenes bajos, y pues cómo fueron sus grupos, prácticamente homogéneos, es decir, no hubo sesgo porque un grupo estuviese peor que otro. Y en el grupo tradicional, 12 mililitros por kilogramo de peso predicho con una presión plató de 50 centímetros de agua, versus en el grupo de volúmenes bajos, que esos 6 centímetros de volumen que programaban les permitía tener una meta de presión plató muchísimo más baja, menos de 30 centímetros. ¿Y qué encontraron? Pues sí, efectivamente en el grupo de volúmenes bajos encontraban presiones muchísimo más bajas, tanto de presión plató, presión pico, presión media de vía aérea, y conservaban oxigenación. Igualmente no se observaban fenómenos de hipercapnia, que es lo que preocupaba inicialmente, que si yo le daba un volumen tan bajo a ese paciente iba a generar retención de CO2, pero se observó que esto no era así. Y en cuanto a oxigenación, se vio, por ejemplo, al día 7, tanto en el grupo de volúmenes bajos como en el grupo tradicional, pues la oxigenación era la misma, es decir, generaba menos presiones en vía aérea con una adecuada oxigenación sin generar retención de CO2.
Entonces, en esta gráfica en el cual observamos los días versus la proporción de pacientes, observamos que la sobrevivencia en el grupo de volúmenes bajos fue mayor e incluso se vio que la reducción en total era de un 32% con una P significativa. De ahí, este es un estudio parteaguas en la protección, en las metas de protección pulmonar, que sí demostraba que si yo ventilaba a mis pacientes con volúmenes bajos, iba a lograr un impacto real en la mortalidad. Esta estrategia se ha comparado se han hecho ya a partir de este estudio muchos otros metaanálisis, tanto combinándolo con PIPs altos, PIP bajos, y siempre ha habido un resultado a favor de volúmenes tidal bajos. Ahora, hablando de las otras metas de protección pulmonar, hay muchos estudios obviamente que se dirigen a cada una de estas metas, pero uno de los estudios que permitió o ha hecho un mayor estudio de cada una de estas es el LungSafe. Es un estudio observacional, el más grande que hay en pacientes con SIRA. Fue multicéntrico, 459 UCI, 50 países, más de 2,000 pacientes, y nos permitió evaluar tanto qué tan frecuente era el SIRA, qué tanto éramos capaces de reconocerlo y cuáles eran las estrategias de ventilación para ese entonces. Entonces, en cuanto a estrategias de ventilación, utilizaban tanto maniobras de reclutamiento, posición prona, bloqueo neuromuscular. ¿Y qué fue lo que encontraron? En cuanto a volúmenes tidal, se observaba que en cuanto aumentaba la severidad del SIRA, si yo ofrecía volúmenes tidal más altos, iba a generar mayor mortalidad. Versus el paciente con un SIRA leve, a lo mejor ese paciente no se beneficia tanto de tenerlo en una meta así tal cual de 6 a 8, igual con él me puedo permitir volúmenes mayores a 8. En cuanto a PIP, se observó, por ejemplo, en los pacientes con SIRA severo, que si yo utilizaba un PIPs altos, llámese mayores a 12 centímetros de agua, se observó tal cual una disminución en la mortalidad. En cuanto a driving pressure, se observó que igualmente en los pacientes con SIRA de leve a severo, en cuanto iba aumentando driving pressure, permitía una driving pressure menor de 14, eso me aseguraba una menor mortalidad. En cuanto a presión plato, que observamos que si yo aseguraba a mi paciente en una presión plato menor a 25, se iba a observar como tal igualmente menor mortalidad. Y en cuanto a presión máxima o la presión pico, se observaba que en cuanto aumentaba, cuando yo llegaba a un punto de, a mayor presión, mayor mortalidad. Cuando yo llego a un punto de 35 centímetros de agua, la mortalidad se disparaba. Si ven, aquí hay un punto de inflexión, por eso la recomendación de menos de 35 centímetros de agua. Y en cuanto a oxigenación, igualmente. A menor oxigenación yo observaba un aumento en la mortalidad. Igualmente aquí veíamos un pico, un punto en el cual esa mortalidad descendía si mantenía a mi paciente con una oxigenación mayor a 150 de PAFI. Ahora, una de las estrategias ventilatorias que quizás sea más difícil de abordar es PIP, porque realmente todavía a la fecha hay mucha controversia y discrepancia sobre cómo vamos a seleccionar el PIP, pero de hecho el concepto de PIP óptimo ha ido evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, inicialmente se decía que el PIP óptimo va a ser el más bajo que me permita alcanzar una presión parcial de oxígeno mayor a 50 a 60 milímetros de mercurio o una saturación mayor al 90% con una FiO2 menor al 60% y que esto no me genera consecuencias hemodinámicas. Sin embargo, con esta estrategia, si yo permitía un PIP tan bajo, iba a generar fenómenos de colapso alveolar y que como sabemos, eso puede generar lesión pulmonar en sí mismo. Entonces, viene la duda. Entonces, ¿qué tan bajo? 5 a 6 centímetros, que pudiese considerar los volúmenes bajos, o como encontramos ya en LungSafe, que nos decía, pues puedes optar por PIP incluso de 12, ¿no? Y ya lo mencionaba, por ejemplo, en un estudio Gattinoni, que con esos niveles de PIP solamente íbamos a mantener
abiertas zonas alveolares ubicadas en las zonas de presión sobreimpuesta, pero no íbamos a superar las presiones críticas de cierre, entonces íbamos a perpetuar esos fenómenos de colapso y apertura en muchas otras unidades. Entonces Gattinoni recomendaba presiones PIP incluso de 14 a 18 centímetros de agua. Posteriormente Suter y pues, colaboradores propusieron utilizar las variaciones de distensibilidad ante el aumento progresivo de PIP, es decir, cómo sabía si mi paciente se iba a beneficiar de 10, 12, 15 de PIP, pues iba a depender de qué tanto mejoraría su distensibilidad con estas variaciones. Entonces ya no era solamente un valor arbitrario, sino ya dirigido por distensibilidad. Entonces, pero cómo yo llegaba a comparar esa distensibilidad, pues tal cual Hickling mencionaba que tenía que hacer una maniobra de reclutamiento y hacer incrementos progresivos de PIP hasta que encontrara posteriormente un descenso y hasta encontrar una distensibilidad óptima. Por ejemplo, en este estudio en el cual comparaban el porcentaje de reclutamiento pulmonar a través de tomografía, observábamos, por ejemplo, el paciente que era sometido a 5 centímetros de PIP versus el paciente sometido a 45 centímetros de PIP. Y veíamos sí que había una mayor aireación de las zonas pulmonares versus el paciente que tiene un alto potencial de reclutabilidad, en el cual al aumentar la presión PIP sí veíamos no solamente esta sobredistensión que se observaba en el paciente poco reclutable, sino que había distensión de las áreas colapsadas sin llegar a esa sobredistensión. Entonces, ¿cómo programo PIP? El PIP necesario para aumentar distensibilidad sin generar sobredistensión. Ahora, ¿cómo se hacen las maniobras de reclutamiento alveolar? Ahí les menciono igualmente mucha controversia, pero muchas veces es porque no hacemos una adecuada selección de pacientes, ¿no? Entonces, la finalidad es recuperar esas zonas colapsadas. ¿Y en qué casos? Porque habrá pacientes que, pese a incluso prono, que es una de las mejores estrategias para mejorar la oxigenación, continúen con niveles bajos de oxígeno. Entonces, estos casos serían los pacientes con hipoxemia refractaria, con una PAFI menor a 150 y que, pese a maniobra de prono, persistan así. Entonces, en ese paciente puedo considerar hacer las maniobras de reclutamiento alveolar. ¿En qué condiciones? Mi paciente tiene que tener una adecuada precarga, estable hemodinámicamente, y cuando tendría que detenerme, pues cuando yo genere inestabilidad hemodinámica o el paciente presente ya sea taquicardia, bradicardia o alguna otra arritmia. Entonces aquí tengo que hacer un balance entre el atelectrauma y la sobredistensión. Protocolos realmente no hay como uno bien establecido, pero algunos de los que me parecen como más fisiológicos es una elevación escalonada del PIP, en el cual recomiendan, pues por ejemplo, partimos de un paciente que tiene una presión inicial de 10, hacemos un aumento ya sea a 15, 20 centímetros, lo mantenemos por ahí en esa presión durante 2 minutos, hacemos un segundo escalón que pueden ser a 30 centímetros de agua, y en las maniobras de reclutamiento inicial pues se recomendaba llevarlo incluso hasta 40 centímetros de agua, ¿no? Estos son elevaciones transitorias, y si bien es cierto no están bien establecidos mis límites, pues pudiera yo hacer esta maniobra de reclutamiento asegurando no rebasar una presión pico de 35 centímetros. Sin embargo, hay pacientes que con tan poca distensibilidad pues sí generan presiones en vía aérea mucho mayores. El objetivo es llegar a una presión al reclutar todos esos alvéolos que están colapsados por líquido, y al llegar a una presión máxima, de ahí me voy bajando de 2 en 2 centímetros, y a la par que voy midiendo distensibilidad hasta que logro encontrar la mejor. En el caso, por ejemplo, llego a 20 centímetros máximo de presión PIP y voy disminuyendo 20, 18, 16, 14.
encuentro mi mejor distensibilidad, por ejemplo, en 10, y el PIP en el cual voy a dejar a mi paciente será 2 sobre el mejor que encontré. Es decir, si mi mejor distensibilidad fue en 10, voy a programar a mi paciente en 12. Ahora, si nosotros tratamos de ver qué estudios han evaluado esta estrategia, pues tenemos, por ejemplo, el Open Lung Approach, en el cual trataban de comparar la estrategia de reclutamiento pulmonar y decremento de PIP versus la titulación por las tablas de ARSNet para la selección de PIP. Este fue un estudio piloto, es decir, fueron solamente pocos pacientes, multicéntrico, 20 UCIs, fue controlado, aleatorizado, y fueron pacientes con diagnóstico de CIRA en las primeras 36 horas de haberse hecho el diagnóstico, con PAFIS menor a 200, FiO2 mayor a 50% y un PIP mayor de 10. Las estrategias ventilatorias en ambos grupos fueron similares, y que se observó en cuanto a, tanto en presión inspiratoria como presión plató, el grupo de ARSNet versus el grupo, por ejemplo, Open Lung Approach, observábamos que las presiones pico eran menores en la estrategia de OLA, igual una presión meseta menor, presiones medias en vía aérea eran similares. Cuando comparábamos a qué nivel de PIP llegaban con ARSNet, por ejemplo, era 10 versus 11, entonces eran similares los niveles de PIP que se alcanzaban, con unas presiones de conducción similares, sin fenómenos de autopip, e igualmente con una estrategia de volumen tidal bajo. En cuanto a desenlaces, realmente no hubo diferencias significativas en ambos grupos, tanto en mortalidad, días de estancia hospitalaria, mortalidad en UCI y mortalidad hospitalaria. Sin embargo, cuando eso fue solo un estudio, se han hecho muchos metaanálisis de esta estrategia. Sin embargo, observamos que cuando se hicieron estos estudios en los cuales se evaluaban estrategias de reclutamiento alveolar, se hacían en pacientes con PAFIS menor a 200, menor a 300, menor a 250, o sea, ninguno de ellos fue con una PAFI menor a 150, y pues realmente no, por eso quizás eso nos explique por qué no hubo una diferencia en la mortalidad, porque se estaban haciendo estas maniobras en pacientes que quizás no lo requerían. Un paciente con 300 de PAFI pues, es prácticamente un CIRA leve, en el cual pues ni siquiera me estaría pensando pronarlo, y muchísimo menos hacer una maniobra de reclutamiento alveolar. Entonces tengo que hacer una adecuada selección de los pacientes. Y en cuanto a ya estudios dirigidos únicamente al nivel de PIP, pues uno de ellos es el estudio Alveoli, en el cual fue un estudio controlado, aleatorizado, de pacientes con diagnóstico de CIRA dentro de las primeras 36 horas, y el objetivo fue comparar dos estrategias, PIP alto versus PIP bajo. Entonces, esto de acuerdo a las tablas de ARSNet, y ellos encontraron que pues no había diferencias en la mortalidad, días libres de ventilación mecánica, días en estancia hospitalaria en general y en UCI, fallas orgánicas, barotrauma, y ellos también tuvieron la oportunidad de medir marcadores de inflamación. Pero pues esto fue hace 20 años, no utilizaron una estrategia de reclutamiento, y pues realmente no sabemos el grado de reclutabilidad que tenían cada uno de estos pacientes, y si guiaron su estrategia, y bueno, finalmente no guiaron su estrategia por distensibilidad. No hubo diferencias en mortalidad. Y conclusión, pues en cuanto a PIP, pues realmente pudiésemos decir que un PIP alto, al menos de este estudio, lo pudiésemos describir de 9 o de 10 a 13 centímetros de agua, mientras que un PIP bajo de 8 hasta 11 centímetros de agua. Pero vaya, no se casen con cada uno de estos estudios, porque tiene que hacer una selección adecuada de acuerdo a potencial de reclutamiento, de acuerdo a distensibilidad, que ya haya optado por estrategias óptimas de ventilación, posición prono, bloqueo neuromuscular, para plantearme realizarlas. Y bueno, esto ya no hablando como tal de los parámetros a programar, sino como otra de las estrategias,
El bloqueo neuromuscular, pues tenemos el estudio Accuracy, en el cual fue un estudio controlado, aleatorizado, de pacientes con SIRA severo en las primeras 18 horas de diagnóstico, y se comparaba el uso de bloqueo neuromuscular con cisatracurio versus placebo. En este estudio efectivamente se observó una disminución en la mortalidad a 90 días, mejor oxigenación y menor riesgo de barotrauma. Bueno, la mejoría en la oxigenación, disminución en la mortalidad. Entonces, en conclusión de todo esto, ¿cuál será mi meta de oxigenación en un paciente con SIRA? Saturaciones de 88 a 92%, con una presión parcial de oxígeno de 55 a 80 milímetros de mercurio, que no haga hipercapnia, es decir, tenerlo de 35 a 48 milímetros de mercurio, y eso con la menor cantidad de fracción inspirada de oxígeno posible, de 21 a 60%. ¿Y cómo voy a lograr llegar a estas metas de oxigenación? Pues a través de una programación correcta, con volumen tidal bajo, de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho en un paciente con un índice de masa corporal menor a 30. En el paciente obeso, pues ya tendré que optar inicialmente de 4 a 6 milímetros de volumen por kilogramo de peso predicho, con el cálculo que ya les había mencionado, PIP. Realmente tengo que buscar el óptimo, mantener todo, que ese volumen me permita mantener a mi paciente dentro de límites de presión pico menor a 35, presión meseta menor a 25, una presión de distensión menor a 15, y en caso de que mi paciente tenga las indicaciones para otras estrategias, pues tengo que utilizarlas. Como ya lo veíamos en las guías con las que contamos a la fecha, pues puedo optar por bloqueo neuromuscular o bien posición prono en cuanto mi paciente tenga una PAFI menor a 150. ¿no? O sea, no tengo que buscar otra estrategia. Siempre tengo que optar por la estrategia más óptima, de acuerdo a las condiciones de mi paciente. Bueno, eso fue todo en cuanto a metas de protección pulmonar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y para continuar la sesión de ventilación mecánica en los pacientes de coronavirus, vamos a hablar sobre destete de la ventilación mecánica. Primera lámina, siempre demuestro mis conflictos de interés, no tengo ninguno relacionado acerca de esta plática. Y tenemos dos objetivos importantes. La primera es revisar los predictores de extubación y la segunda es recordar los indicadores de falla del destete de la ventilación mecánica. Es decir, cuándo vamos a iniciar y decir que podemos quitarle el ventilador a un paciente y cuándo el retiro ha fracasado a pesar de que haya tenido buenos indicadores. Recordemos que extubar a un paciente es un equilibrio muy importante entre el momento adecuado y las condiciones óptimas para retirar al paciente de la ventilación mecánica y prevenir la reintubación, que viene con algunos efectos nocivos, no solo para el paciente, sino para todo el contexto de salud que estamos viviendo actualmente, como mayores costos, mayor mortalidad, mayor estancia en la terapia intensiva que impactan al paciente y por supuesto el riesgo de infecciones asociadas a las múltiples reintubaciones. Son las cosas que queremos equilibrar en una balanza para poder tener una extubación o un destete exitoso. Recordemos que el destete de la ventilación es un proceso de desconexión gradual del ventilador, no es de un día para otro. Y aquí la primera pregunta sería, ¿cuándo empezamos a destetar al paciente del ventilador? Dicen por ahí los expertos que entre el 60 y el 80% del tiempo que un paciente esté intubado es planear cuándo lo vamos a extubar. Desde el primer día que uno intuba a un paciente y lo conecta a un ventilador, debe de estar pensando en cuándo va a llegar el momento en el que le podamos retirar, que ese es el objetivo de la ventilación mecánica, que no requiera apoyo mecánico ventilatorio finalmente. Entonces, este es un proceso gradual de desconexión de ventilación mediante el cual el paciente nuevamente asume el control de su fuerza respiratoria entre el ventilador y la extubación, ¿no? El proceso de inicio del weaning o del destete del ventilador, que no es lo mismo destete que extubar. Extubar es el proceso mecánico de quitarle el tubo al paciente. Y destete es ir bajando los parámetros del ventilador hasta lograr que el paciente tenga un control de la ventilación y que no requiera la máquina.
Tenemos que pensar en tres cosas. En cuál fue la causa de la intubación, que esté resuelta o parcialmente resuelta o mayormente resuelta, que esté controlada también y hacerlo diariamente. Es decir, la evaluación del destete se hace todos los días, no solamente cuando ya estamos después de ciertos días de intubación o el paciente ya se haya despertado de la pseudoanalgesia. ¿Cuáles serían los criterios para iniciar una prueba de ventilación espontánea? Y aquí les pongo una lista algo extensa, pero hay que considerar todos los puntos para evitar fracasos. La primera y una de las más importantes son los índices directos de la oxigenación del paciente. Y para esto tenemos algunos, como por ejemplo la relación PO2-FiO2, que esté entre 150 y 200. Obviamente, si está por encima de esto, mucho mejor. Que la saturación arterial de oxígeno esté por encima del 92%, aunque en algunos pacientes con patología pulmonar previa podemos tener saturaciones un poco más bajas, entre 88 y 90, también pueden ser aceptables en algunos contextos. Que la FiO2, que la fracción inspirada de oxígeno que le programamos al ventilador, que le entregamos al paciente, sea menor al 40%, y que la presión positiva al final de la expiración, es decir, la PIP, esté por lo menos por debajo de 8 centímetros de agua. Esos serían los parámetros gasométricos y ventilatorios para estos pacientes. La segunda es que en la gasometría la presión arterial de oxígeno esté por arriba de 60 milímetros de mercurio y la presión arterial de CO2 esté cuando menos por debajo de 50 milímetros de mercurio, manteniendo siempre un pH por encima de 7.3. Es decir, podemos tener cierta acidosis respiratoria o hipercapnia permisiva, siempre y cuando no exista una repercusión seria en el potencial de hidrogeniones, ¿no? del pH. Tenemos que tener estabilización hemodinámica definida como la ausencia clínica de hipotensión significativa, que la norepinefrina o los vasopresores que estemos utilizando estén en destete en dosis bajas o ya suspendidos, de preferencia. Que la frecuencia respiratoria, los autores dicen menor a 35, claro, la intención es que fuera menor a 25 o de 20 según algunos predictores. Entre la frecuencia respiratoria esté más baja, entre 12 y 20, es la mejor frecuencia respiratoria para extubar a un paciente, aunque es permisible que esté un poco por encima de 20. También tenemos que tener pacientes que no estén con fiebre, porque eso puede aumentar el consumo de oxígeno de los tejidos y por lo tanto generar fracaso del destete. Que la hemoglobina, y esto depende mucho, la mayoría de los autores con 8 gramos por decilitro de hemoglobina están satisfechos como un buen predictor de destete, aunque hay ciertos grupos de pacientes, como los pacientes que tienen cardiopatías isquémicas crónicas o hipertensivas, o miocardiopatía dilatada, miocardiopatía séptica, que hemos visto muchos pacientes asociados al COVID-19, que tengan pacientes neurológicos, que también COVID-19 genera alteraciones neurológicas, pueden tener metas de hemoglobina un poco más altas, como de 10 gramos por decilitro, que eso nos va a ayudar a un destete más exitoso. Que el paciente tenga un Glasgow preferentemente mayor a 13 es ideal, predice con muy buena certeza que el paciente va a poder ser extubado, aunque hay pacientes neurológicos o que tienen algún tipo de hipoxia cerebral causada por la patología de la neumonía y el síndrome respiratorio agudo, que pueden tener con 9 o más de Glasgow, puede ser aceptable. Obviamente que tenga ausencia de desórdenes electrolitos con repercusión clínica y desequilibrio ácido-base significativo. Hay que hacer una valoración neurológica secuencial. ¿Cómo empezamos? Glasgow ya decía mayor a 8 puntos, o sea, 9 para arriba es aceptable. Y 4 tareas importantes que hay que evaluar: abrir los ojos, fijar y seguir con la mirada, apretar la mano y poder sacar la lengua. Son 4 predictores clínicos que nos hablan de integridad neurológica y que ese paciente puede ser iniciado en una prueba de ventilación espontánea, ¿no? Que tenga reflejos. ¿Cuáles? 3 importantes: el tusígeno, que pueda eliminar lo que expectora, lo que se forma dentro de la vía respiratoria y pueda manejar las secreciones. Que tenga reflejo nauseoso y que tenga deglución, para que esas secreciones y la saliva puedan pasar al estómago en vez de a la vía aérea y no estarse broncoaspirando o tener microaspiraciones recurrentes.
Y la fuerza, que también es un predictor clínico generalizado, buscamos dos en particular: el sostén cefálico, que le pueda levantar la cabeza del colchón y mantenerla por lo menos 10 segundos, y de la cintura escapular, que lo hacemos tomando distancia al frente con el paciente en sedestación, bien sentado en semifowler, y que pueda mantener ambos brazos más de 10 segundos. Obviamente, si el paciente tiene algún tipo de paresia, tenemos que considerar la mejor respuesta del lado que esté sano. Hay algunos scores que predicen, algunos puntajes que predicen el éxito del retiro de la ventilación mecánica. Por ejemplo, el Visage, que es uno muy sencillo. Aquí les presento la tabla. Y en esta tabla vemos 4 indicadores que dan 0 puntos en ausente y 1 punto en presente, y entre más puntos predicen el éxito de la extubación. Entonces tenemos 1 punto si es menor a 40 años, 1 punto si sigue con la mirada, es decir, hay cierta integridad neurológica, si intenta deglutir el paciente, tiene buen reflejo de deglución, y si la escala de coma de Glasgow está por encima de 10 puntos. Entonces, esto es un ciclo de estar revisando algunos predictores que se pueden hacer en el ventilador. Vean, tenemos aquí 5 de los más importantes, aunque pueden existir muchos índices y combinaciones de estos índices que han sido publicados en pequeñas poblaciones. Estos que les presento aquí son los que tienen estudios con mucho más peso. Y uno es la relación frecuencia-volumen, mejor conocido como índice de Tobin o de Janis-Tobin, o índice de respiración superficial, que esté por debajo de 105. Entre más alto esté, ojo, este es un predictor negativo, entre más alto esté, mayor predice el fracaso del destete, es decir, si yo lo extubo, el paciente va a terminar reintubado. Pero valores bajos no necesariamente predicen el éxito del destete o de la extubación. La presión inspiratoria negativa o la fuerza inspiratoria negativa máxima, o la Pmax, o la NIF, ¿no? la fuerza inspiratoria negativa, se hace con un paciente que está en espontáneo. Se puede hacer con el ventilador la prueba. Hay algunos ventiladores que lo marcan respiración a respiración cuando el paciente ya está en espontáneo. Hay otros en donde hay que inducir la prueba con una pausa inspiratoria y medir cuánto hace el paciente de presión negativa cuando inspira. Y esta presión negativa inspiratoria debe de ser menor de menos 20, es decir, tiene que ser negativa, y eso nos habla de que la presión que genera el paciente al inspirar es suficientemente potente como para hablar de buena fuerza muscular. En algunos pacientes, por ejemplo los neurológicos, se prefieren valores más negativos de menos 30. La P01 o la presión generada en el primer milisegundo, que algunos autores han dicho que es la conexión entre el cerebro y el diafragma, cosa que no es el principio fisiológico real, sino la capacidad de generar presión en el primer milisegundo de la inspiración, que tiene que ir de menos 2 a menos 4. Es normal que algunos pacientes tengan valores positivos o entre 0 y menos 2. Lo ideal es que sea negativo, entre menos 2 y menos 4, pero que tampoco sea muy negativo, mayor a menos 5 o más bien menor a menos 5, y que eso genere que esté gatillando muy rápido el diafragma. El volumen minuto que esté menor a 10 litros por minuto y que sea adecuado para mantener un CO2 adecuado y un pH adecuado, que no sea productor de acidosis respiratoria. Y si tienen manera de medir el trabajo respiratorio, como lo hacen algunos ventiladores de forma espontánea o calculada, que el trabajo respiratorio esté entre 0.3 y 0.7. Una vez que los pacientes tienen todos estos predictores, hay que meterlos en una prueba de ventilación espontánea, que no es más que ponerlos en algún modo espontáneo como CPAP presión soporte, que es el preferido para extubar a los pacientes hoy por hoy, aunque se sigue utilizando la pieza en T y se siguen utilizando otros métodos de extubación. El que tiene más peso y más estudios es el CPAP con presión soporte, con una PIP de 5 y una presión soporte que no vaya más de 8, aunque hay autores que hacen pruebas todavía más exigentes con PIPs de 0 y presión soportes que van entre 0 y 5, que también son aceptables y están validadas y respaldadas por la literatura. Una vez que los pacientes están ahí 30 minutos y no son cardiovasculares ni neurológicos ni pacientes pulmonares previos, no tienen neumopatía previa, o 2 horas si los pacientes ya tienen neumopatía previa, cardiopatía previa o neuropatía previa.
Una vez que tenemos esto positivo, tenemos que hacer una prueba de fuga para ver que el gas se escape, y esto es porque muchos pacientes que están intubados más de 3 días empiezan a tener un poco de edema laringio. Primero ahorita vamos a hablar de la prevención del edema laringio, y se mide de cierta forma, lo ponen en controlado, en volumen, ven el volumen inspirado y el volumen expirado, y la diferencia entre estos dos debe de ser mayor del 20% cuando uno desinfla el neumotaponamiento, y esto permite que el aire se fugue entre el tubo y la tráquea. Obviamente para todo esto, desde que inició la ventilación mecánica, tuvimos que haber cuidado el neumotaponamiento de forma adecuada para que el paciente no genere edema laringio. Obviamente también los líquidos del paciente, las infecciones, la microaspiración, la aspiración supraglótica, que ayudan a prevenir el edema laringio. Y si el edema laringio aún así se presenta, tenemos que manejar la fuga o la no fuga del paciente, el edema laringio, y en este caso se pueden utilizar dosis de metilprednisolona de 20 miligramos cada 4 horas o metilprednisolona 40 miligramos IV cada 6 horas, o al menos hay autores mucho más exigentes que ponen hasta 100 miligramos de metilprednisolona cada 8 horas. Son diferentes esquemas, todos tienen muy buen respaldo. Estos dos que les presento de 20 y de 40 son los publicados en CHEST hace algunos años, y tienen que tener al menos 2 o 3 dosis el paciente para poder reevaluar el edema laringio. Ojo, si el paciente tiene poca fuga, predice que ese paciente tiene alto riesgo de extubación, no por fracaso respiratorio, sino por oclusión de la vía aérea. Otras técnicas que podemos utilizar son, por ejemplo, el ultrasonido. Vemos aquí los cuadrantes clásicos que seguramente ustedes ya conocen, y hacemos un ultrasonido pulmonar buscando específicamente en la excursión diafragmática a la altura de las últimas 2 o 3 costillas o los últimos 2 o 3 espacios intercostales de ambos lados, y vamos a ver cómo se mueve el diafragma. Aquí les muestro algunas imágenes. Vean en el modo M, en la parte derecha de su pantalla, abajo, cómo hace la curva el modo M de la excursión de cuando inspira y expira el diafragma, hace el modo movimiento arriba y abajo. Y ahí se debe de medir. Todavía muchos autores no se ponen de acuerdo cuál es el valor de corte, pero entre mejor sea la excursión diafragmática, tiene mejor predictor de destete del ventilador. Otra cosa que se puede hacer, vean aquí está un ultrasonido traqueal, en donde se ve el cartílago cricoides y vemos por debajo una capa o una interfase aire-mucosa, que esto nos puede predecir visualmente y medible el edema laringio. Vean por ejemplo aquí donde se ve dónde está el tubo en la imagen de su izquierda. Vean cómo se ve la flecha naranja, nos muestra esa interfase donde está el tubo y donde está después más arriba la tráquea y un espacio de aire donde está fugando. Del lado derecho de su pantalla van a ver en un eje longitudinal, es decir, está cortando así el transductor en forma vertical de céfalo-caudal, y en ese eje se ve el tubo y se ve la interfase nuevamente aire-mucosa, entre tubo, aire y mucosa, y vemos la fuga, ¿no? Otras cosas que podemos hacer para predecir si el paciente tiene buena respuesta, no solo al tratamiento, sino de extubación y que no esté haciendo edema pulmonar, es hacer un ultrasonido pulmonar con un LUS score, un score o puntaje de ultrasonido para pulmón, y si este puntaje es mayor a 17 puntos, se considera que tiene un alto índice de fracaso. Vean aquí está el estudio original de LUS score y cómo tiene diferentes valores de corte, de 13, menor de 13, 13 a 17 o mayor a 17, y todos esperamos que los pacientes tuvieran muy pocos puntos, es decir, muy pocas líneas B, que no tuvieran consolidaciones subpleurales, que no tuvieran alguna otra patología. Y Volpicelli dice en este trabajo que pacientes con más de 17 puntos de LUS score tienen un alto índice de fallo de la extubación. Entonces, si nos gusta el ultrasonido y si llevamos el seguimiento del ultrasonido de los pacientes desde que ingresaron hasta que lo estamos extubando, podremos ver estos cambios y considerar que es una herramienta para extubar al paciente. Ahora, de los criterios de fracaso de la extubación. Hay que hacer una evaluación clínica y hay que hacer mediciones objetivas con indicadores gasométricos y clínicos también.
En la evaluación sindromática podemos ver ansiedad, agitación, depresión de estado neurológico, cianosis, por supuesto, e incremento del esfuerzo respiratorio con uso de musculatura accesoria, arriba, abajo, disociación tóraco-abdominal. Y en medidas objetivas podemos ver que la presión arterial de oxígeno disminuyó, la FiO2 incrementó, la saturación bajó de 88%, el CO2 se empezó a acumular o el CO2 que estaba normal, aunque siga dentro de un rango normal, está generando un impacto en el pH, con un pH por debajo de 7.30, que el índice de Tobin se elevó durante la prueba de ventilación espontánea, que la frecuencia cardíaca se incrementó y tuvo taquicardias. Algunos autores dicen que por encima de 140 automáticamente es una prueba fallida, o que incrementó 20% de la basal con la que empezamos la prueba. Acuérdense que la prueba la hicimos durante 30 minutos en pacientes que no tienen problemas neurológicos, cardíacos o respiratorios previos a la intubación, o en pacientes que tienen 2 horas de prueba de ventilación espontánea en pacientes con patología neurológica, respiratoria o cardíaca como algún antecedente. Y si la frecuencia respiratoria llegó a 35 o superior, o si incrementó 50% del basal, es decir, si tenía, no sé, 16, pues el 50% sería 8, de 16 más 8 serían 24. Si llegamos a 24 se considera fallida por incremento del 50% del basal. La presión arterial sistólica por arriba de 180, que haga una emergencia o una crisis hipertensiva, o que haga hipotensión importante con una presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio, o que el paciente presente arritmias de novo o agudización de las arritmias ya conocidas. Hay que entonces evaluar las causas del fallo y corregirlas antes de hacer una nueva prueba de ventilación espontánea. Lo que no se vale es decir, ya fracasó, le voy a dejar un día sedado y mañana lo vuelvo a meter a prueba de ventilación espontánea sin hacerle ninguna otra cosa. Y para eso podemos usar el ABCDE, propuesto por muchísimos autores y revisado y validado en la literatura. La A es de la vía aérea, hay que pensar en atelectasias, en secreciones que no pueda manejar las secreciones, en que tenga insuficiencia respiratoria o que tenga oclusión, ya sea por broncoespasmo o incluso del lema laringio. B de brain, cerebro, neurológico, hay que valorar el estado neurológico y diagnosticar y tratar delirio o agitación. C de cardíaco, hay que pensar que inducimos falla cardíaca asociada a la ventilación, el dichoso WIPO, inestabilidad cardiovascular o alteraciones en el ritmo cardíaco, mismas que tienen que ser corregidas a veces con inotrópicos, con vasopresores o con antiarrítmicos. D de diafragma, pensar en que el grosor del diafragma se ha disminuido, eso habla de atrofia muscular o de infiltración grasa, que el grado de excursión no es el adecuado y hay cierta paresia o parestesia diafragmática. Parestesia no paresia diafragmática, o que no se mueve adecuadamente por alguna patología asociada, por ejemplo los pacientes posquirúrgicos de abdomen o con toracotomía, que también el COVID ha favorecido algunas cirugías. Hay que pensar en paresia diafragmática, que se puede evaluar, ¿no? Y hay que por supuesto pensar en la E de trastornos electrolíticos, como endocrinos y electrolíticos, entre ellos la función tiroidea, la insuficiencia suprarrenal, o el sodio y el potasio, en particular el fósforo y el magnesio son muy importantes en niveles normales para tener un buen éxito en la extubación de los pacientes. Corregir cosas como la sobrecarga hídrica, que sería preferible no corregirla, sino prevenirla desde la reanimación inicial con una reanimación o uso mesurado de los líquidos, con reanimación hídrica que evalúe la respuesta a volumen de los pacientes y que evalúe la tolerabilidad del miocardio para las cargas de líquidos si es que son necesarias. Y por supuesto prevenir la sedación profunda, que va a generar delirio, infecciones, neumonías, rehabilitación tardía y por supuesto trastornos de estrés postraumático y extubación tardía. Una vez que el paciente está extubado, y muchas de estas cosas tienen que haber iniciado desde que intubamos al paciente, tenemos que ver que la prueba de ventilación espontánea es exitosa. Tenemos que pensar en una adecuada nutrición que debe estar suspendida por lo menos de 2 a 4 horas con vaciamiento gástrico a través de la sonda para poder extubar al paciente. Hay que aspirar bien tubo, boca, labial superior y supraglótica, y quitar después el tubo orotraqueal o nasotraqueal que tengamos para darle oxígeno complementario al paciente. Nunca se extuba al paciente a aire ambiente, siempre se extubará algún tipo de soporte con un nebulizador. Muchos pacientes se pueden extubar a puntas de alto flujo, lo cual ha demostrado en algunos pocos estudios que previene la reintubación.
Algunos otros pacientes se podrán extubar directamente a mascarilla o tienda facial o tienda de traqueostomía, si es el caso, con un nebulizador templado continuo con una FiO2 de al menos el 40%. Hay que pensar siempre en los modos de ventilación mecánica que incrementan la respiración espontánea cuando esto es posible. Hay que aspirar bien las secreciones, hay que tener movilización temprana de los pacientes, hay que titular los medicamentos, muy particular los sedantes y los bloqueadores neuromusculares que pueden inducir fracaso de la extubación a corto y a largo plazo, y el manejo de líquidos de forma mesurada, como ya se los mencionaba. Conclusiones: destetar a un paciente del ventilador y extubar a un paciente del ventilador no es la misma cosa. El destete inicia desde que ponemos al paciente en el ventilador y concluye cuando extubamos al paciente de forma exitosa. El 50% de nuestro pensamiento debe ir dirigido a extubar al paciente en algún momento, no solamente a alcanzar adecuada oxigenación con la ventilación, sino a cuándo le voy a quitar el ventilador. La interrupción diaria de la sedación y utilizar la sedación mínima necesaria es ideal para todos los pacientes. Hacer estas happy mornings o mañanas amenas, mañanas alegres de la sedación, quitar la sedación y ver cómo responde el paciente, y volver a sedar solo si es necesario. Hacer una prueba de respiración espontánea, preferiblemente de forma diaria, cuando el paciente ya esté en condiciones adecuadas. Rehabilitación temprana, que no solo es física, sino también respiratoria. Y el control de los riesgos que se asocian a una extubación exitosa. Ya hablamos del ABCDE, que tenemos que evaluar cada vez que vamos a meter a un paciente a ventilación espontánea. Hasta aquí mi participación, y les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy a las sesiones de las jornadas COVID del Hospital Juárez de México. Los invitamos a seguirnos viendo en las redes sociales del hospital para las sesiones de los próximos días, y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta y respuesta que quieran mandarnos a través de los diferentes chats. Hasta luego.